externo a la docencia universitaria. Generalmente en estos seminarios casi siempre, o mayoritariamente, tenemos profesionales de la docencia y la investigación, pero no tenemos ese otro profesional, o en escasas ocasiones, ese otro profesional que es tan útil, tan necesario para nosotros y tan imprescindible en muchas ocasiones, como son los archiveros. Pero archiveros además formados en esta propia casa. Tenemos en este caso a Graciela Fernández Rivero, que se licenció en la Universidad de Cantabria, me comentaba que en el año 2000, es decir, bastante reciente para los que somos más antiguos en la casa, pero ya hace 16 años, y desde entonces se ha ido ocupando de esta profesión tan directamente relacionada con el mundo de la investigación como es la archivística, el mundo de los archiveros, de los bibliotecarios, de los arqueólogos, ese mundo de Anabaz, del que luego también hablaremos, de esa asociación en la que ella colabora desde Cantabria. Como os digo, es ayudante de archivos en el Archivo Histórico Provincial de Cantabria, que es una tipología de archivo que existe, por así decirlo, en todas las provincias de España, y que el origen es recabar toda esa documentación histórica que fundamentalmente emanaba desde los partidos judiciales, desde los notarios de los partidos judiciales. Ese es el fondo fundamental, al que luego, como ella nos explicará, se añaden cantidades industriales de otros fondos documentales que son muy interesantes para el historiador, y especialmente para el historiador de época moderna, mucho más que para el investigador medievalista o para el contemporaneista, sobre todo para la historia moderna, y de eso es de lo que nos va a hablar hoy, de fuentes documentales para el estudio de la historia moderna. Ni siquiera en su título, como veis, aparece para la historia moderna de Cantabria, que también, sino en general para la historia moderna. Como digo, Graciela, además de dedicarse a su labor profesional dentro del archivo, también es una persona que se ha destacado por el carácter divulgativo de su profesión al resto de la sociedad y fundamentalmente al resto de las personas que están preocupadas por la documentación histórica, en este caso, como es lógico, a los historiadores del arte, y de ahí que ella mismo pertenezca y sea la secretaria territorial de Anabaz en Cantabria y sea la presidenta de la Coordinadora de Asociaciones de Archiveros de España. Le damos la bienvenida, quizá no haga falta porque es personal de la casa, diríamos, y le agradecemos mucho. Muchas gracias. Lo primero, agradecer que me hayáis invitado, a Susana por sus correos constantes, y estoy muy contenta, porque el archivo en general está muy contento de que nos hayáis invitado, porque los historiadores necesitáis a los archiveros, pero los archiveros sí que necesitamos también a los historiadores, que es la conclusión luego de mi charla. Bueno, os voy a explicar un poco, una pequeña introducción de lo que son los archivos históricos. Me gustaría también empezar con una pregunta. ¿Cuántos de aquí habéis estado en el Archivo Histórico Provincial investigando? Vale. No, porque igual lo que voy a contar, pues algunos lo tienen muy visto. Pero bueno, traigo fondos novedosos que son nuevos y que han llegado hace poco al archivo. Entonces voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que son los archivos históricos provinciales, por si tenéis que ir a investigar a cualquier otra provincia, pues que sepáis qué tipo de fondos podéis encontrar en ellos. Voy a contar un poco la historia del Archivo Histórico Provincial de Cantabria y sus avatares, porque esa historia explica que el Archivo Histórico Provincial de Cantabria tenga muchos más fondos que otros archivos históricos provinciales. Tenemos fondos que propiamente no deberíamos tener, pero que por circunstancias de la vida del archivo sí que tenemos, y se puede considerar de los históricos provinciales más ricos que hay en España, ¿vale? Y luego ya me voy a meter con los fondos. Los fondos os los voy a mostrar en la base de datos del archivo, que si vais como usuarios es lo que vais a consultar. Entonces, para que se os haga, cuando vayáis la primera vez, como los que habéis ido, pues igual ya lo conocéis, se os haga más amigable, así, para que os suenen. Vendrán los fondos,
os mostraré un poco las clasificaciones de los fondos y bueno, yo a Susana le dejo el PowerPoint, que luego si alguien está interesado, pues no hay ningún problema. Bueno, entonces empiezo un poco con la historia de los archivos históricos provinciales. Bueno, su nacimiento se remonta a una instrucción pública de los Ministerios de Justicia e Instrucción Pública de 12 de noviembre de 1931 y es fruto de la política cultural de la Segunda República. Esta orden dispuso la creación de estos archivos en todas las capitales de provincia del país, con el objetivo de concentrar la documentación histórica que se encuentra dispersa por España en multitud de archivos y dependencias de diversas entidades, en riesgo de perecer. En primera instancia, y en lo que se basó esta instrucción fue en protocolos notariales. Lo que obligaba la instrucción era que se creasen estos archivos para recoger todos los protocolos notariales que tuviesen más de 100 años. O sea, estábamos en el 31, si se hubiesen creado, habría que recoger todos los protocolos que existiesen en muy diferentes sitios hasta 1831. La medida tuvo un eco desigual. Comenzó la guerra civil y en verdad en el año 36 solo se habían puesto en funcionamiento 15 de estos temas. Tras la contienda, las estrecheces económicas de la economía nacional y las necesidades de la reconstrucción demoraron la puesta en marcha de muchos de los centros restantes, y a veces durante decenios. Ha habido archivos históricos provinciales que se han creado en los años 80, para que os hagáis una idea. Con todo, los archivos históricos provinciales se fueron definiendo como una pieza clave en la preservación del patrimonio documental, asumiendo cada vez más cometidos. Nos habíamos quedado que en principio protocolos notariales. Pero luego, bueno, a través de varios decretos, que no os voy a citar, los tengo aquí, acabaron siendo los archivos en las provincias de la administración periférica del Estado, que en ese momento era toda. ¿Vale? No había comunidades autónomas. Entonces, el papel que hacía Madrid, el ABA o el histórico nacional en las provincias lo hacemos los históricos provinciales. Tras el advenimiento del régimen democrático, la profunda remodelación administrativa que supuso el despegue de la España de las autonomías motivó que la gestión de la práctica totalidad de los archivos históricos provinciales del país fueran transferidas a las diferentes comunidades autónomas, si bien manteniendo siempre la titularidad estatal. Esto es muy importante, que mucha gente no lo sabe. Los archivos históricos provinciales son de titularidad estatal. La propietaria, tanto del edificio como de la documentación, es el Ministerio, ¿vale? Es el Estado. Únicamente pues, el personal y los gastos diarios de los centros son los que dependen aquí en este caso del Gobierno de Cantabria. Si por ejemplo si un documento tiene que salir del archivo, tiene que ser por orden ministerial, ¿vale? Ahora voy a contaros un poco el caso del Archivo Histórico Provincial de Cantabria. En el caso de nuestra comunidad, en virtud del decreto de 1931, Alberto Dorao Díaz Montero, director del archivo de la Delegación de Hacienda, y que fue el primer director del Archivo Histórico Provincial, fue encargado por la Dirección General de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación de iniciar las gestiones, primero para conseguir locales para el archivo. Empezó a dar unos primeros pasos en el 44, intentando crear una junta que no llegó a reunirse y quedó el tema bastante parado. Él siguió individualmente y por interés personal haciendo informes sobre el volumen de documentos que podrían recogerse, tanto en los distritos notariales, en los ayuntamientos y en las diputaciones provinciales. En cuanto al local, que era uno de los mayores problemas para crear el archivo en la provincia de Santander en ese momento, todas sus gestiones fracasaron, hasta que por fin consiguió una sala en el Instituto Santa Clara, ¿vale? Que esta fue la primera sede del archivo histórico provincial. Sala que justamente había dejado el Museo de Prehistoria, porque al final vais a ver que el Museo de Prehistoria y nosotros hemos tenido como bastante relación. Y sala
que se adelantó porque aquí van a instalar el Conservatorio de Música, ¿vale? En esta sala, una sala de 50 metros cuadrados del Instituto Santa Clara. Y así por fin, el 2 de diciembre de 1950, se crea por orden ministerial el Archivo Histórico Provincial, en ese momento de Santander. Entonces, bueno, ya os digo, son 50 metros cuadrados y se empiezan a hacer transferencias, pero por el espacio que tiene solo se puede traerse protocolos notariales de Santander y algunos del Distrito Notarial de Laredo y la documentación del registro de la propiedad. En 1960, muerto el anterior director, se incorpora como nueva directora María Blanca Álvarez Pinedo, que permaneció en el cargo hasta el año 71. Una de sus primeras actividades fue impulsar las peticiones de un nuevo local para el archivo, que no podía expandirse más. Y entonces consiguió que le cediesen parte de la Casa de la Cultura Menéndez Pelayo de Santander, que es donde ha estado el archivo 40 años y que muchos aquí es donde habré sacudido. Este lugar en verdad lo habían hecho para el Museo de Prehistoria. Se adelantó el archivo y el Museo de Prehistoria pues, siguió quedando donde también ha estado muchos años. Al tratarse de un edificio que no se fue construido expresamente para el archivo, arrastró siempre graves defectos funcionales y estructurales, lo que durante medio siglo marcará la evolución del archivo. Su escasa capacidad y una estructura que no soportaba el peso de la documentación obligó a tener la documentación dispersas en diversas sedes. Y llegando un momento, pues a mediados de los 80, a no poder admitir más transferencias, depósitos ni donaciones. En estos años se realizaron pues, las transferencias masivas de protocolos notariales, todo el catastro de Ensenada, por el que tiene, mucha documentación que se encontraba por diversos motivos, que luego os contaré también en la Diputación Provincial, unos 4.000 paquetes del Gobierno Civil y así como mucha documentación de diversas instituciones del antiguo régimen, de los valles, las juntas, los concejos, la llamada sección Laredo, que se identificó en un principio con el corregimiento, pero bueno, está claro que había muchas más instituciones, aparte del corregimiento, había el concejo, el cabildo, la cofradía, audiencias de varias poblaciones. Toda esta documentación había sido depositada en la Diputación por el Centro de Estudios Montañeses, que había ido por diversos lugares de la provincia recogiendo documentación y tenía su sede en la Diputación y se depositó allí pues, con la documentación que había del Gobierno Civil de la Diputación, lo que hizo que mucha de esta documentación se entremezclase entre sí, que ya hasta ahora todavía estamos identificando y separando instituciones. En 1972 se produce la incorporación del tercer y hasta ahora el último director del archivo, Manuel Vaquerizo Gil, que de aquí le conoceréis, que permaneció en su cargo hasta el 2006. Desde el 2006 estamos sin director. Con su llegada se realizan nuevos ingresos, casi todos ya documentación más reciente de la Administración Periférica del Estado. Estos ingresos desbordarán las instalaciones, se hizo resentir mucho la estructura del edificio y hubo que sacar mucha documentación urgentemente y llevarlo pues a una nave de Corner Cantabria y a otros sitios. Señalar en el tema administrativo que en el 1983 es cuando se pasan las competencias de cultura a la reciente comunidad autónoma creada. En ese momento es cuando el archivo, ya os he dicho que la titularidad sigue siendo ministerial, pero la gestión pasa al Gobierno de Cantabria y actualmente bueno, dependemos de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Y la última etapa del archivo pues, es a partir del 2009, cuando nos hemos trasladado al nuevo edificio, en los que hemos puesto las salas de investigadores porque aquí sí se puede enseñar. ¿Vale?
instalaciones hechas por el Ministerio de acuerdo a las normas del Consejo Internacional de Archivos. Habría cosas, si hacéis algún día la visita al archivo, ya os cuento. Habría cosas que se podrían mejorar, pero bueno, en todos los sitios. Pero bueno, son unas muy buenas instalaciones, tienen capacidad para unos 40 kilómetros de documentación. Actualmente tenemos sobre 15, 16 kilómetros, que puede parecer que queda mucho, pero bueno, llevamos allí 6 años, 7, y cuando llegamos teníamos 5. O sea, que hemos pasado de 5 en nada a 15. El Ministerio calculó capacidad para unos 25 años. Nosotros creemos que se va a quedar corta. Lo que pasa es que ellos, con esta con la administración electrónica, pues se va a generar un papel y entonces... ¿vale? Esto es más un poco la historia del archivo para que... Bueno, los fondos. Como os he dicho, os lo voy a mostrar con el cuadro de clasificación. Esto, si ves al archivo, en nuestra base de datos se abre y se va abriendo en un árbol, ¿vale? Archivos públicos, la documentación está dividida en archivos públicos, privados, colecciones, los archivos públicos pues en judiciales, de la fe, vale. Entonces, en los judiciales no me voy a detener porque casi todo es documentación a partir del 19, aunque en el fondo Laredo sí que ha aparecido bastante, al hacer la identificación para separar instituciones, ha aparecido bastante documentación de audiencias de diferentes lugares, sobre todo de cerca de Laredo, de Limpias, de Colindres, de Amporo, pero es una documentación que está todavía sin clasificar, pero que se integrará. Hay algo, no os lo he abierto porque hay muy poca documentación, pero que se va a ir integrando en ese apartado. Me interesa más de la fe pública, ¿vale? Y sobre todo los notariales, que vamos a decir que es la razón de ser de los archivos históricos provinciales. Entonces, os voy a hablar un poco sobre las escribanías, los notarios y luego os hago un poco de referencia. En el antiguo régimen, hasta bien entrado el siglo XIX, la inmensa mayoría de la población era iletrada, por lo que debía recurrir a la minoría letrada si quería expresar o dejar constancia de algo por escrito. Los escribanos eran el instrumento utilizado por esta población. La figura del escribano público se caracteriza durante toda la Edad Moderna por presentar una duplicidad de funciones. Por un lado, daba fe pública, que desempeña fe pública tanto en la esfera jurídica privada, pues con las escrituras, como en la administración municipal, ¿vale? Pero también tenía su trabajo en la parte de justicia, ¿vale? Esta característica llegará así hasta la ley de notariado de 1862, que es cuando podemos ya hablar de notarios, anteriormente de escribanos. Los antecesores de los actuales notarios eran los escribanos de número, denominados así por estar limitado su número en cada ciudad. Estaban adscritos a una escribanía pública determinada en alguna de las ciudades, villas o lugares y tenían muchos de ellos duplicidad de funciones, judicial y extrajudicial, o sea, notarial. Los documentos notariales nacieron en un principio para garantizar la seguridad jurídica de los negocios privados y claro está, nadie pensó en su finalidad histórica, aunque con el paso del tiempo se hayan convertido en fuentes básicas para la historia y testimonios imprescindibles para el conocimiento del pasado. Por razón de su función de fedatarios públicos, la presencia de los notarios ha sido constante en la vida cotidiana al regular antiguamente hasta el negocio jurídico más insignificante. Si vemos los protocolos, las escrituras iban a cualquier cosa, hasta para llegar a un acuerdo entre vecinos que quedase constancia en papel. No sabían escribir, pero sabían lo importante de que estuviese reflejado. De ahí la trascendencia e importancia de la conservación de los documentos contenidos en los protocolos notariales, cuyo valor jurídico y carácter de instrumento público siguen vigentes y son, por tanto, susceptibles de ser empleados como prueba de una actuación, tenga la fecha que tengan, al no tener plazo que prescriba. Esto los archiveros siempre, que son fuentes para la historia, pero son fuentes que siguen teniendo un valor legal. Y no se suelen utilizar casi nunca, pero en alguna ocasión, aunque los documentos tengan 300 o 400 años, se han venido y se
se han podido utilizar. El escribano debía dar forma documental a una amplia gama de situaciones y negocios jurídicos, de ahí la variedad de tipos documentales. La utilización de esta fuente documental es cada vez mayor. En algunos casos es información única sobre el campo de estudio, mientras que en otros casos puede ser complementaria. Te puede hasta corroborar una teoría que tengas pues, con una escritura. En cualquier caso, siempre es una fuente fiable y auténtica. Y sobre todo, a partir de 1636, que es cuando se empieza a utilizar el papel oficial timbrado y sellado en todas las escrituras, lo cual dificulta su falsificación. La mayoría de los aspectos de la vida humana han quedado reflejados en una escritura notarial. Todo el conjunto de escrituras públicas sirve como fuente para investigar la historia social, rural, urbana, las estructuras y clases sociales, régimen de la propiedad, régimen laboral, composición de la familia, mortalidad, son muy importantes también para la historia económica, precios, actividades mercantiles, industriales, para la historia de las mentalidades, ideas religiosas, morales, políticas, culturales, todo eso quedan, a veces nos parece mentira, reflejados en las escrituras notariales. Para la historia del derecho privado y son fuente fundamental para la historia del arte, de la arquitectura, muy utilizadas. En cuanto a los protocolos del Archivo Histórico Provincial, bueno, están divididos por distritos notariales, ¿vale? Y luego, bueno, esto abres, no os lo he abierto porque si no tendría que poner mucho y empieza a salir el listado de los notarios con sus fechas. Los más antiguos que tenemos son dos protocolos. Cuando hablo de protocolo notarial me está entendiendo todo el mundo lo que es, ¿no? Son las escrituras que se reúnen habitualmente en un año y las originales que quedan cosidas. Los dos más antiguos que tenemos son de 1512, ¿vale? Los dos protocolos más antiguos. Uno es del escribano Juan de Puerta de Colindres y otro de Pedro de la Dehesa de Laredo. Hasta los años 70 del siglo XVI, casi todos los que tenemos son de la zona oriental de Cantabria, ¿vale? De Santomia, Castrurriales, Laredo, Ramales. El primer protocolo que tenemos de Santander data de 1573 del escribano Felipe de la Concha. Actualmente en el archivo contamos con 7.876 protocolos, que son volúmenes, ¿vale? Que bueno, una parte de ellos son de época contemporánea. Os he dicho 100 años, pues ahora que se acaba el 2016, ahora nos tienen que mandar los de 1916, o sea, tenemos hasta 1915, menos de una zona que está en los de Villacarriedo, que les cuesta un poco soltar la documentación, pero ya creo que esta semana vamos a hacer, ahí vamos un poco bastante para atrás, pero yo más o menos he mirado para la charla esta, yo calculo de hasta 1800, que voy a considerar ahí la edad moderna, que habrá unos 5.000 protocolos o así. El último director que hizo, he estado leyendo, Manuel Vaquerizo, calculó que había una nómina de unos 1.000 escribanos de época moderna, más o menos. 1.200 si se incluía hasta mediados del 19. Lo normal es que sean escribanos de un concejo, de una zona, pero hay casos que hemos encontrado que hay escribanos que exceden de una sola unidad jurisdiccional. Así, por ejemplo, he podido ver que hay escribanos de la Villa de Cotes, pero que extienden toda su acción a toda la provincia de Liébana, o varios escribanos de la Villa de Reynosa que ejercen en toda la merindad de campo. ¿Vale? Luego, hay alguno, ¿veis?, de fuera de Cantabria, más que nada porque el corregimiento pues, se extendía un poco por Burgos, entonces tenemos algo del Valle de Mena, y los otros han llegado circunstancialmente aquí pues, mezclados con otro tipo de documentación. Pero vamos, que me parece que de Burgos había algo más, pero de León no sé si hay uno, de Palencia hay dos, y de Vizcaya
haya otros dos, por ejemplo los de Vizcaya de la zona de Carranza, que habrán llegado mezclados con otra documentación. Bueno, otro tipo de fe pública serían los libros de registro de las contadurías de hipoteca. Estos llegan ya a final de la Edad Moderna, pero bueno, creo que igual es interesante para quien esté estudiando el siglo XVIII. Se crean, las contadurías de hipoteca se crean por una real pragmática de Carlos III en 1768 y son el antecedente de los registros de la propiedad, ¿vale? En ellas quedan, en los registros que quedan registradas las transmisiones de bienes si están grabados por algún tipo de derecho real. No tenemos los de toda Cantabria, solo tenemos los que son de la zona del partido de Santander. Santander, el Valle de Piélagos, el Valle de Villaescusa y el Valle de Camargo, todos desde el año 1768. ¿Vale? En ellos podemos ver asientos de hipotecas que afectan tanto a bienes rústicos y a urbanos, ¿vale? Y luego, esto ha salido hace poco, ¿vale? Entre, no sé si documentación de lo de Laredo, que es un libro de asientos, pero de un corredor de negocios, ¿vale? De un señor que hacía de intermediario para los negocios. Creo que había negocios con América, pero vamos, también de negocios con España. Solo abarca, de momento de este tipo de documentación solo hemos encontrado esta, pero es más o menos de nueva incorporación, no sé si lleva hace 2 años, ¿sí? Y bueno, es entre 1795 y 1798, pero es un volumen bastante grueso. Para quien esté estudiando, pues, la economía de finales del 18 creo que es bastante interesante. Bueno, administración periférica del Estado sería otra división, ¿vale? Y bueno, pues el fondo que yo creo que para los que estudian historia moderna, sobre todo temas políticos, económicos, el corregimiento de las 4 villas de la costa de la mar, ¿vale? Esta división administrativa, bueno, la documentación de esto, bueno, llegó a la Diputación. El Centro de Estudios Montañeses trasladó toda la documentación que había guardada, vamos a decir, en el Ayuntamiento de Laredo, y durante muchos años esto se llamaba Sección Laredo. Si consultáis bibliografía antigua, os pondrá Sección Laredo, Legajo. Luego empezaron a hacer catas, era un volumen muy grande de documentación y se vio que no era solo del corregimiento, sino que estaba el Concejo de Laredo, el Cabildo Eclesiástico de Santa María, la Vicaría de Laredo, la Cofradía de Pescadores y, como os he dicho, también documentación privada de familias de Laredo también había, y también documentación sobre todo de audiencias de los pueblos más cercanos, Colindres, Liendo, Ampuero, ¿vale? Entonces, esto seguimos trabajando en ello. Actualmente hay unas 400 cajas, 400, 500 cajas a disposición. Yo creo que todavía otras 200 o 300 podrán salir. En mayor parte son procesos judiciales, o sea, son pleitos, tanto civiles como criminales, pero bueno, os explico ahora un poco lo que podemos encontrar en el resto de divisiones en gobierno, justicia. En gobierno, por las órdenes recibidas por el corregidor, correspondencia del corregidor de entrada y salida con diferentes organismos, con otros corregidores, todo el tema de elección de alcaldes mayores, de toda la división administrativa, documentación sobre los oficios públicos, tanto su elección, denuncias que se hacían por sus comportamientos, luego en justicia, ya os digo, es lo más numeroso, las causas civiles,
que contiene las de la Audiencia de Laredo, las de la Villa, las de la Junta de Parayas y hasta 1728 las de la Villa de Ampuero, que luego se desgajó ante su justicia ordinaria. Esto es el alcalde mayor de Laredo, o durante el tiempo que el corregidor residió en la Villa de Laredo, que fue en el siglo XVII y XVIII, el propio corregidor o subteniente general. El teniente solía hacer más temas civiles y el corregidor se dedicaba más a los temas criminales. Las causas criminales están formadas de oficio por denuncia, tal el corregidor o el teniente general en la Audiencia de Laredo. Y bueno, los casos más habituales son insultos, agresiones físicas, asesinatos, estupro, amanceraciones, robos, etc. En cuanto al apartado Hacienda, esta división pertenece a la documentación de la Escribanía de Rentas Reales y de Millones de la Villa de Laredo, y en ella tiene cabida las diferentes funciones hacendísticas del corregidor desempeñó a lo largo del tiempo, tanto como recaudador como juez. Sin embargo, a partir de la creación del intendente, el corregidor pierde buena parte de sus atribuciones recaudatorias, reduciendo sus funciones a las de juez en los casos de fraude con la Hacienda Pública. Las series principales que podemos encontrar son expedientes de recaudación de rentas reales, que son expedientes relacionados con la recaudación de impuestos en el ámbito del Bastón de Laredo, generalmente para el cobro de alcabalas y cientos. También hay penas de cámaras, medidas sanatas, recaudación por el papel sellados y otros. Los documentos son los producidos por la Escribanía de Rentas Reales, que ya lo he dicho, aunque también se incluye la documentación relacionada con las rentas reales en las que interviene el secretario del corregidor. Luego otra serie sería la de registros de penas de cámara y gastos de justicia, que es bastante extensa y está bastante completa en fechas. Y luego la función judicial, pues serían procesos judiciales de rentas, que la mayor parte de ellas son por temas de contrabando. Más o menos por lo que estuve haciendo un compañero mío, por lo que he hablado con él, me ha dicho que casi todos los temas son por temas de contrabando. En el apartado guerra, ahí encontramos expedientes de reclutamiento y abastecimiento de tropas, procesos judiciales a guerra, estados de guerras y revistas militares, los alardes. Y bueno, y hay una división específica para Marina, que es en donde encontramos expedientes de levas, expedientes para la fabricación y defensa de galeones, expedientes para la defensa de costa, para la construcción de defensas, autos sobre el reconocimiento de presas a navíos y expedientes sobre comercio y contrabando. Y luego, obras públicas, hay bastante documentación sobre la reparación de los muelles de Laredo, específicamente, pero luego hay bastante sobre puentes de diversas zonas de todo el corregimiento y también hay bastante sobre reparación de fuentes, ¿no? Que me puede interesar bastante. La documentación, bueno, veis las fechas extremas, abarca desde el siglo XV hasta 1834. Aparece otra fecha porque, bueno, son algunos pergaminos que están incluidos su descripción aquí, aunque propiamente no existía el corregimiento como tal, pero están incluidos aquí. Luego, que esto igual es un poco... bueno, esto que estaba más o menos lo sabe todo el mundo y está publicado, igual se conoce menos que hay algo de documentación del corregimiento de Reynosa y la Merindad de Campo. Esto es lo primero que me mandaron a hacer a mí, por ejemplo, cuando llegué al archivo. Había una serie de protocolos notariales de Reynosa que ponía protocolo notarial del escribano, pero cuando lo fueron a abrir, en verdad era documentación que el escribano había guardado en su oficina, pero era la documentación que había realizado como dando fe de las actividades del corregimiento, ¿vale? Como escribano del corregimiento, no como un escribano público. No es muy numerosa porque, bueno, hice una carta con una serie de protocolos que
estaba claro, igual si seguimos mirando aparece algo más, pero bueno, creo que es un poco representativa y hay más que nada pleitos, ¿vale? Hay algo de gobierno, sobre todo de órdenes dadas al corregidor, está bien para ver pues, la continuidad de corregidores que hubo, pero más que nada la serie más grande es la de justicia, ¿vale? Su asignatura sigue siendo protocolos notariales, ¿vale? No lo hemos cambiado ni hemos creado un fondo nuevo, lo hemos dejado con su misma asignatura, pero no sale ya que es un protocolo notarial por escritura, así que... En administración periférica, y que es de lo más consultado, está el catastro de Marqués de la Ensenada. Esto es de lo más se consulta muchísimo, no sé. Yo creo que es también desconocimiento de que hay otros tipos de fondo, pero para hacer estudios de población o así y de economía pues se usa mucho. Bueno, ya sabéis que es un catastro que se llevó a cabo en la Corona de Castilla, a iniciativa del Marqués de la Ensenada, ¿vale? Y que se estableció por un decreto de 1749. Los volúmenes de aquí datan todos en 1752-1753. Tenemos 1060 volúmenes, bastante considerables. Abarca casi todo el territorio de la actual Cantabria. Tenemos además los de la zona de Burgos, que pertenecía al corregimiento, también los de la zona de Asturias, pero no tenemos los del pueblo del partido de Reynosa, porque pertenecía a la intendencia de Toro y entonces pues no estaba. Aunque sí los del marquesado de Argüeso, porque en aquella época ya estaba encuadrado en el partido de Laredo. Se conserva incompleto. Se faltan 156 legajos del partido de Laredo, porque estos legajos en vez de Diputación estaban guardados en la Delegación de Hacienda de Santander y en el incendio de 1941 pues desaparecieron. Por ejemplo, de la zona de Casturriales, de Uriezo y así no tenemos nada. Y por otra parte, los volúmenes al partido de Reynosa se piensa que estaban en el Ayuntamiento de Reynosa, que también sufrió un incendio en 1932, y toda su documentación, junto con la que probablemente también habría documentación del corregimiento de Reynosa, desapareció. No sé si habéis consultado alguna vez el catastro, pero bueno, está formado por las respuestas al interrogatorio general, que eso está colgado en pares, no hace falta ir al archivo. Luego están los llamados memoriales, que son las declaraciones que hacían las personas de las riquezas que tenían, y están divididas en seglares y eclesiásticos. Luego están los llamados libros raíz o libro mayor de la riqueza, que son la normalización de los memoriales anteriores, que son, o sea, lo que el funcionario luego veía que era la realidad, que no coincide nunca con los memoriales de las personas. Y luego, dentro de la periférica, ha salido entre la documentación de todo esto que estaba mezclado de Laredo, la subdelegación de Marina de Puerto de Laredo, ¿vale? Que está también en vías de formarse con toda la documentación que falta de incorporar y que principalmente son causas judiciales tanto civiles como criminales, ¿vale? Se os escapa porque, bueno, aunque hay la fecha pone 1742, pero el grueso es más del siglo XIX, pero bueno, como hay algo de documentación del 18, pues para que lo supieseis. Bueno, ahora vamos a un tipo de fondos que no deberíamos tener. En el Archivo Histórico Provincial, por esto lo normal es que cada ayuntamiento tuviese su archivo y por eso, lo que os he dicho antes, el Archivo Histórico Provincial de Cantabria tiene una gran riqueza porque tiene muchos fondos que si vas a otros históricos provinciales no
trabajo este que realizó el Centro de Estudios Montañeses en los años 40 y 50, recogiendo documentación y reuniéndola en la Diputación, hizo que mucha de esa documentación luego pasase al archivo histórico provincial, ¿vale? Bueno, los concejos ellos los he abierto porque casi están los 102 municipios. Hay de muchos municipios que solo tenemos 4 o 5 documentos. Yo os voy a citar de los que sí que tenemos archivos extensos, ordenanzas, libros de actas, padrones. Entonces, los más completos serían los del Concejo de Laredo, el Concejo de Cartes, el de Alfoz de Lloredo, el de Reocín, el de Cuena y el de Comillas, ¿vale? Eso considerándolo más concejo, porque luego en valles y juntas sí que hay, que son la unión en muchos casos de varios concejos, sí que hay algún otro que está bastante más, que también está bastante completo y que, por ejemplo, aparecen las actas y los libros de actas de las juntas y las ordenanzas, que yo creo que son muy importantes. Entonces, bueno, los más completos, pues la Junta de Voto, el Valle de Alfoz de Lloredo, el Valle de Buelna, el Valle de Carriedo, el Valle de Castañeda, el de Cayón, el Valle de Penagos, el Valle de Reocín, el Valle de Soba. El Valle de Soba, por ejemplo, en temas de padrones, es de lo más completo que tenemos en el archivo. Podemos empezar, no sé, el primer padrón es de mediados del 16, 1540, y hay padrones de moneda forera continuados hasta y luego de citarios hasta el siglo XIX. Es más, de ciertos de Soba se sacó un CD hace el anterior director hace muchos años con toda esa documentación digitalizada. Si alguien tiene interés, todavía tenemos CD-ROMs en el archivo y para quien esté interesado para la investigación se lo pasamos, ¿vale? Luego, en administración señorial nos pasa lo mismo. Es documentación que ha venido mezclada y está bastante, lo que está metido en esta parte del cuadro está bastante limitada y hay poca documentación. Luego veremos en las colecciones que sí que hay colecciones como la de Pedraja o así, que por ejemplo el tema de la abadía de Santillana es bastante más importante. Esta documentación, al estar bastante diseminada y ser bastante escasa, está todo bajo una asignatura que se llama Jurisdicciones Territoriales Antiguas, ¿vale? Estaba primero en el Diversos y luego se sacó. Y luego os quiero hablar de una parte de la Diputación Provincial de Santander, que esto sí que no es de historia moderna, pero que como igual vais a mirar algo y no se os ocurre mirar, porque la Diputación, claro, se surge en 1873 y dices, ¿qué tengo que mirar yo aquí? Vale, que sepáis que en el apartado Montes sí que hay documentación que es correspondiente a los aprovechamientos forestales llevados a cabo por la Conservaduría de Montes de las Fábricas de la Cava de Viernes. Si alguien está investigando sobre este tema, que sepa que en Montes la Diputación heredó esa documentación y en archivos, si la documentación ya llega a un punto de una institución, no la separamos. Hay que dar continuidad a la serie. Entonces, esto es normal que no te plantees, por ejemplo, si eres investigador de la historia moderna, pues de la Diputación Provincial. Pues esto sí que os lo quería comentar. Entréis a la Diputación y en Montes veis las fechas extremas de ciertas series, ¿vale? Y hay bastante información sobre la Cavada y Viernes. Bueno, pasaríamos a la administración corporativa, vamos a decir asociaciones, gremios. Bueno, aquí
destaca la Cofradía de Pescadores de Laredo, que como ya os he dicho, llegó mezclada con toda esta documentación de Laredo. De momento, en los años 80 hicieron una cata de toda esa documentación que había de Laredo y fueron mirando y sacaron hasta reunir más o menos 12 cajas. Todas esas 12 cajas están clasificadas y esto sí, también se restauró todas las 12 cajas y está digitalizado. También tenemos CDs, ¿vale? Con toda esta documentación, con su descripción y documento digitalizado, ¿vale? Si a alguien le interesa, no nos queda mucho, pero tenemos, si alguien está investigando sobre temas de pescadores o de cofradías, ¿vale? Que sepa que tenemos ese instrumento y que os lo podemos hacer llegar. La identificación, al separar las instituciones, mi compañero ha reunido más de 120 o 130 cajas más de documentación sobre la cofradía, ¿vale? O sea que se va a ampliar bastante cuando se haga este fondo. De momento se pueden consultar esas 12 cajas. Podéis encontrar las ordenanzas de diferentes épocas, elección de oficios, varios libros de privilegios, libros de cuentas, documentación sobre censos, abastos de sal, las relaciones entre la cofradía y la armada, el ejército, convenios y concordias con otras entidades, pleitos que tenían con otras cofradías por problemas de límites de donde pescar. Es bastante completa y bueno, hoy veis, os lo he puesto ahí un poco, veis las fechas extremas. Hay bastante documentación del 16, ¿vale? Que no es tan fácil de encontrar. Y luego os he puesto también el Real Consulado, que se crea en 1785, casi ya se nos escapa, pero bueno, pues si alguien hace siglo XVIII, que se creó para contribuir al desarrollo económico y mercantil de la nación, paralelo a otras medidas que hicieron los Borbones en la península. Tuvo vigencia hasta el 29 y sus actividades son muy variopintas, desde el estrictamente económico-comercial hasta el fomento de la provincia, de la economía de la provincia, obras públicas, por ejemplo el camino de Santander a Reynosa o a La Rioja, o también estuvieron implicados en establecimientos docentes y culturales, pues como las escuelas de náutica y dibujo. En verdad solo ha llegado hasta nosotros una parte de la documentación, que es la que se conservó en la Junta de Comercio, que se creó a posterior, porque se sabe que había una documentación judicial, pero eso no ha llegado a nosotros, ¿vale? Bueno, hasta ahora os he hablado de archivos públicos, ahora archivos privados. Bueno, archivos eclesiásticos, tampoco deberíamos tener nosotros nada de documentación, esto debería estar en el archivo diocesano. Veis que hay muchas iglesias, pero en muchas solo hay 2 o 3 documentos, porque es lo típico que ha salido entremezclada con otra documentación, pero bueno, lo hemos decidido poner así porque si alguien igual está estudiando sobre el principio de procedencia en los archivos, cada documento es su institución, y también si alguien está estudiando sobre temas eclesiásticos, pues igual lo encuentra más fácil. Lo que sí que tenemos muy completo, y de temas de moderna, es de lo único que os puedo hablar porque el fondo lo he hecho yo, es el de la iglesia parroquial de Santa María de Laredo, que en verdad es el archivo de su cabildo, ¿vale? De nuevo, apareció mezclada con toda esta documentación de Laredo. De momento creo que llegó hasta la caja 45, pero es más que nada documentación económica, ¿vale? Y temas administrativos. Los libros de actas de las reuniones, que me parecen bastante interesantes, las ordenanzas que hay de diferentes épocas, concordias, edictos. Y bueno, y luego desde el punto de vista económico hay bastante sobre diezmos, juros, censos. Y más de la mitad del fondo está formado por documentación sobre capellanías y obras pías, ¿vale? Y también
y me parece bastante interesante. Hay varios libros de varias cofradías, ¿vale? Que ejercían, que tenían su sede en la iglesia de Laredo. Era un cabildo muy importante, ¿vale? Formado, por lo que he visto, hasta por 20 eclesiásticos, y tiene una documentación bastante llamativa. Hablé con la archivera del archivo diocesano, con Lola, y bueno, lo vio y me dijo que no tiene, claro, lo que no tengo son los libros que tiene ella, los libros parroquiales típicos, pero de este tipo de documentación en el archivo diocesano no hay casi ninguna parroquia que haya conservado este tipo de documentación. Me di un poco cuenta, porque estuve buscando bibliografía sobre historia eclesiástica en Cantabria y sobre la organización de los cabildos, y os digo que me costó bastante y más bien encontré poco. Así que animo que si alguien quiere hacer algo sobre este tema, sería bastante novedoso. Sé que al archivo diocesano me parece que la llega ahora de Castro Urdiales y que también lo tiene sin hacer, pero que debe ser ir un poco sobre este tipo de documentación. Mezclada con esta documentación, en 5 paquetes apareció unos documentos que ponía Vicaría de Gobierno, que sería el organismo que estaría por encima. Es lo que estoy haciendo ahora, que me saldrán 10 cajas o así, pero bueno, eso sí que es mayoritariamente control económico del cobro del noveno, del excusado, del subsidio y de los diezmos, que era de lo que se encargaba el vicario. Sí. Bueno, archivos de familia. Bueno, veis muchos. Muchos son del 19. Yo os voy a citar aquí, he puesto al final 4. Sí, 4. Que son los que son más completos y tienen más documentación, pero bueno, como os voy a pasar el PowerPoint que tenéis muy citado, igual alguno solo tiene 7 documentos, pero alguien que esté investigando sobre alguien de esa persona, pues le viene bien. En estos archivos encontramos sobre todo documentación personal, sobre su patrimonio y sobre la administración de bienes, cartas de pago, censos, convenios y autorizaciones, cuentas, propiedades, cesiones, donaciones, hijuelas, inventarios, testamentos, es lo que más sale, poderes, partes sacramentales, títulos, pero luego también hay a veces documentación pública, porque muchas de estas personas se dedicaban a lo público y lo que hacían era llevarse la documentación a su casa, ¿vale? No es mucha, pero también hay. Entonces, bueno, yo os voy a citar el de la familia C. Socobio. Este es un archivo que compró el gobierno de Cantabria en el 2007, ¿vale? Es la Casa Socobio, Casa Ceballos y el Marquesado de Castañar, todo el mayorazgo, ¿vale? Luego quiero destacar el de la familia Botín, que de los Botín no hay nada, ¿vale? Pero la persona que lo donó fue Emilio Botín, entonces por eso su condición fue que se pusiera el nombre. Son todas las familias entroncadas a la familia Botín, pero solo hasta Marcelino Sanz de Sautuona, ¿vale? Ahora os lo voy a enseñar un poco. Entonces, el fondo tiene 60 cajas, me parece. Entonces, hay muchísima documentación de los Sánchez Tagle, de los Velarde, de la familia Taranco, los Bustamante, los Pedrueca y los Aranguren, ¿vale? Todas estas familias se unieron por vía de matrimonio y fueron concentrando las propiedades, y es lo que podemos ver en esta documentación. Luego está el archivo de la familia Ruiz de Villegas, que es el archivo del mayorazgo de los Ruiz de Villegas en Castillo Pedroso, ¿vale?
Este archivo se conservaba en una casona familiar en Castillo Pedroso y en el año 96 Manuel Semprún pensó que tenía que estar en un archivo, pero no lo dejó en el archivo histórico aquí, sino que lo llevó al Archivo Histórico Nacional a Madrid. Y el Ministerio dijo, esto, la documentación de Cantabria, vamos a trasladar lo mejor al Histórico Provincial, que será más consultable. Hasta hace poco estaba descrito a grandes series y era más difícil encontrar la documentación. Hace 2 años, unos becarios han estado trabajando y ahora está descrito más a documento y es mucho más sencillo y más llegar a igual a lo que quieres llegar. Tiene 34 legajos y las fechas extremas son entre 1638 y 1962. Y por último se está trabajando, luego los otros pues es que tienen poca documentación, pero bueno, se está trabajando en el archivo de la familia Ceballos, conde de Isla, que es la rama principal de los Ceballos de San Felices de Buena, ¿vale? Pero bueno, luego aparece también bastante documentación de la familia Guerra de la Vega, de la familia Padura y los Ceballos de Puentevieso, por si alguien es de utilidad. Aquí os he abierto dentro de la familia Botín para que veáis, bueno, está por casas y bueno, se ha abierto la casa Pedrueca, pero bueno, da igual. El tipo de documentos que se puede encontrar. Si abrimos, está descrito documento a documento, ¿vale? Porque esto también lo hemos hecho, esto además lo he supervisado yo, entonces lo conozco mejor también, lo hemos hecho con algún becario, entonces está descrito documento a documento. Ponen las cuentas de quién son, para que veáis qué tipo de documentos podéis encontrar en un archivo, ¿no? Y por último, las colecciones, ¿vale? Hasta ahora os he mostrado el concepto archivo, es la documentación que realiza una institución y recibe en el desarrollo de su labor, y una familia pues lo mismo. Las colecciones son, como su nombre indica, personas que coleccionan documentos o que lo unen por temas de intereses como investigadores o porque le gusta una zona y que reúne toda esa documentación. Muchas veces, incluida a nosotros en el archivo, se nos olvida mirar en estas colecciones, porque vamos, pues esto lo hace el corregimiento, vamos al corregimiento, esto sale en protocolos y se nos olvidan las colecciones. Cuando miramos una exposición, siempre mi compañero y yo decimos que las colecciones, que seguro que hay documentos mucho más llamativos que los fondos. Entonces, os voy a ir hablando, a ver, por orden, no. Bueno, primero por provincia de Líbano. Provincia de Líbano, aquí, vale, que os la he abierto para que veáis que no es de una sola institución, sino que hay muy variada. Es referente, había muy poca documentación de Líbano en el archivo, ¿vale? Hasta los años 90 no había llegado casi nada y de repente pues apareció en las dependencias de la casona de Ceballos un mogollón de documentos. Entonces la persona Martín González de la Teja, que fue el que compró la casona, se la ofreció a la consejería. La consejería vio que era una documentación muy importante de una zona de la que no se tenía casi documentación, y en el 97 se compró este archivo, ¿vale? Hay documentación señorial del Ducado del Infantado, hay bastantes protocolos notariales que no teníamos y no los teníamos porque resulta que estaban en esta agrupación documental. Hay bastante documentación judicial de la audiencia de Potes, bastante documentación de varios concejos de Liébana, y también hay documentación eclesiástica, ¿vale?
está formada por 63 legajos, 63 cajas de documentación, que es bastante extensa. Luego os quiero hablar de los de la colección del CEN. Aquí sí, tengo marcado. Y la colección Tomás Maza Solano, que ahora está separada, pero hubo un momento que estuvo junta. Bueno, el Centro de Estudios Montañeses, lo conocéis todos por la revista Altamira, por lo menos, supongo. Se creó en el año 34 por un grupo de intelectuales y que se dedicaron al estudio de aspectos históricos, artísticos y de otra índole de la provincia de Santander. Tenían instalado su sede en la Diputación Provincial, ¿vale? Que era donde se estaba guardando toda la documentación también. Y bueno, luego se constituye en el Instituto de Estudios Históricos. A lo largo de sus 65 años de vida han llevado una gran labor a favor de los estudios regionales y gracias a ellos han recogido y salvado numerosos archivos, hechos que se reflejan en sus publicaciones y sobre todo en la revista Altamira que os he citado. El archivo del Centro de Estudios Montañeses fue depositado en el archivo en 1975, pero está en depósito, ¿vale? La propiedad sigue siendo del Centro de Estudios Montañeses. Pero pocos meses después, la familia de Tomás Maza Solano, que era el secretario del Centro de Estudios Montañeses, tenía en su casa bastante documentación y en este caso sí que lo donó. Entonces, en un principio se juntó, porque además tenían continuidad una documentación con la otra, porque era sobre los temas que ellos investigaban, pero finalmente el director del archivo lo decidió separar, entre otras cosas, porque uno es un depósito y lo otro ya es una donación y es propiedad del archivo y podría dar lugar a equívocos, ¿vale? Bueno, hay documentación, es que hay documentación de todo, ¿vale? Del corregimiento de todas las jurisdicciones territoriales del antiguo régimen, del Consulado de Santander, vecindarios y padrones de hidalguía, documentación de la Villa de Laredo, del Concejo, registros de hombres de la Mar de Santoña, varios pleitos por cuestión de montes de las villas pasiegas y estilos de los monteros, documentación de la familia de los Ríos de Naveda, bueno, nos podría estar. Hay muchos pergaminos, gran parte de los pergaminos, los más antiguos, que se sale, el único documento que está declarado virgen en Cantabria, que es un cartulario de Oña, ese pertenece a la colección Maza Solana, pero los documentos pertenecen a la colección CEN y es unas colecciones que a la gente se le olvida mirar, ¿vale? Entonces quiero que sepáis que existe y que se puede complementar todos los otros documentos con lo que aparecen aquí. El CEN tiene 62 legajos, ¿vale? 54 pergaminos y 56 libros, ¿vale? Y la colección Tomás Solano son 9 legajos y 2 pergaminos, pero bueno, ya os digo, uno de ellos es un cartulario de Oña, que es el único documento BIC, que claro, BIC en Cantabria. Luego, esta es nueva, esta no la conocéis porque esta es nueva, la colección Caja Cantabria, ¿vale? Es una colección documental que tenía Caja Cantabria en su sede, en la fundación, y que han decidido depositarla en el archivo para que pueda ser consultado por los investigadores. Tenía un inventario muy somero, entonces estamos trabajando para hacer una clasificación más clara y que sea más accesible. En total, no sé, la chica que lo está haciendo me ha dicho que van a salir más de 400 cajas y ahora debe haber unas 200 al público, ¿vale? Es principalmente el archivo familiar del marquesado de Benemejís de Sistay, ¿vale? Que emparentaron con los Barrera. Entonces, al emparentar, trajeron toda la documentación. Lo que está disponible es más que nada la documentación
de la familia Barreda, porque la otra parte, que viene mucha de Valencia, pues está en valenciano, y está costando a la pobre que nos está clasificando de leer escritura del siglo XVI y encima en valenciano, pues le está costando hacer la identificación y la descripción. Esta gente ocupó cargos muy importantes, ¿vale? En la corona y bueno, más en el siglo XIX, pero bueno, están entroncados con la familia Rodrigo, Bosch, Núñez, Milán de Aragón, los Llorens, Sandellosa. A mí no me suena nada porque son de Valencia, pero bueno, ya me ha dicho. Luego el marquesado de Albaida, que sí que tiene relación aquí, la baronía de Otos, los Torralba y Micena, el marquesado de San José. Es un fondo muy importante y que ya empieza a estar a disposición. Ha llegado al archivo a principios de este año, ¿vale? Entonces, para que sepáis. Luego, otro fondo muy importante y que nos vino muy bien que viniese fue la colección Juan Antonio Negaray Jau, ¿vale? Fue muy importante porque no teníamos ni un protocolo notarial de Escalante y resulta que es que no los tenía el señor todos en su casa porque sus antepasados eran los escribanos de Escalante, ¿vale? Entonces pues se guardaban allí y además toda la documentación del Concejo de Escalante también hay allí. Lo donó, se vivía en Escalante, él daba acceso a los investigadores, no lo tenía mal, daba acceso a los investigadores a la documentación. El inventario era bastante somero, nosotros lo hemos trabajado y ahora yo creo que es más accesible, está más cuidado, más detallado, y lo donó al archivo en el 2007, ¿vale? Entonces también es comentado. Y otra documentación que acaba de llegar y que todavía lo que os puede interesar no está disponible es la documentación de la colección Familia Tobapiedra, ¿vale? Esto lo han en depósito, lo han dejado en depósito en el archivo a través del profesor Baró, ¿vale? Porque tiene documentación bastante pública del Valle de Ruesga, ¿vale? Lo mismo, tiene documentación familiar, pero como ocupaban puestos, pues llevan la documentación a casa y entonces hemos recuperado documentación del Valle de Ruesga. De momento, así de la Edad Moderna, están disponibles todos los padrones de moneda forera, que son muy completos porque empiezan casi en 1640 y sigue todo el siglo XVIII cada pocos años muy completa. Pero son de Arredondo, de Matienzo y de Riva, ¿vale? Faltan en otro lugar del Valle de Ruesga. Y ahora pues tenemos a una persona que está trabajando con ello, pero que también hay más documentación. Y luego, bueno, dos colecciones que ya llevan muchos años en el archivo y que también son bastante interesantes son la colección Pedraja y la colección Sautuola, ¿vale? La colección Pedraja se trata principalmente de documentación de la abadía de Santillana, ¿vale? El doctor José Manuel Pedraja fue la que lo entregó al archivo y con posterioridad ese archivo se ha podido complementar con otra entrega que hizo un monje cisterciense, ¿vale? Entonces hay informaciones de hidalguía, padrones y vecindarios, elecciones de oficios, de todos los lugares que dependían de la abadía de Santillana. Bastantes pleitos, ordenanzas y también hay varios libros sacramentales, ¿vale? Si alguien está estudiando temas eclesiásticos, que sepáis que también hay documentación eclesiástica.
Se tratan de 10 cajas de documentación con una cronología entre 1537 y 1904. ¿Vale? Es más sobre el siglo XVIII o más. Y luego está Sautuola, que es parte de la colección de documentos de Marcelino Sáenz Sautuola, que le dejó encargada a su mujer que fuese entregado al Instituto Provincial de Segunda Enseñanza. Y como os he dicho al principio del todo, el archivo estuvo allí y entonces pues el director dijo, pues ya, ¿por qué no lo llevamos y lo guardamos en el archivo que va a estar mejor? Y entonces pasó en el año 55 ya pasó al archivo histórico provincial. Entonces, ahí la documentación es bastante variopinta, es difícil agruparlo, pero hay bastante documentación de carácter militar de la Edad Moderna y también complementa a la anterior colección, porque también hay bastante documentación de la jurisdicción de la Abadía de Santillán, libros de acuerdos, juicios de residencia, padrones, pleitos y varios documentos sueltos de la provincia de los 9 valles. ¿Vale? Y hay también bastante documentación del Ayuntamiento de Santander, que no sé, tuvo cargos en el Ayuntamiento y debió, pues alguna documentación que le parece interesante, debió llevársela y ha llegado a nosotros a través de esta colección. Es una colección muy importante porque está formada por 65 cajas, ¿vale? Y su cronología es entre 1566 y 1930. Y por último, una colección que no debería existir en ningún archivo, pero que siempre existe, que se llama Diversos, ¿vale? Y en esa sí que siempre se nos olvida mirar a todos. Entonces, cuando te traen un documento y te donan, y hasta que decides de dónde, pues lo vas metiendo ahí, a veces se queda ahí hasta que dices, pues si me habían traído un documento, lo voy a integrar en el fondo que le corresponda. Por ejemplo, de aquí se consiguieron hacer los fondos del Valle de O y del Valle de Penatos. Pero luego hay documentación personal, pues de la familia Pérez Pulgar, que una está sacada, pero otra todavía hay que sacar, documentación del Valle de Valdivia, hay padrones. En la actualidad tenemos 23 cajas que intentamos reducir, pero bueno, a veces nos traen cosas y ya os digo, es como el cajón desastre que va, pero es un fondo que también se nos olvida a todos siempre mirar y igual encuentras el documento. Yo que monto exposiciones, a veces en estos sitios encuentras documentos más interesantes que en los archivos propios de las instituciones. Espero no haberos aburrido, ya acabo, ¿no? Con todos los fondos. Os he planteado en todos los que hay bastante documentación de historia moderna, hay muchos más fondos. Medieval, si hay aquí alguien, hay muy poco. Documentación medieval, puedes encontrar algo igual en el Concejo de Laredo, en el corregimiento y luego en pergaminos, pero muy suelto. Y bueno, luego contemporánea sí que hay bastante, pero bueno, yo sigo pensando, si no contamos las transferencias actuales, que son ya de documentación del siglo XX, el grueso que tenemos sigue siendo de la historia moderna. Y bueno, quería acabar diciendo que los archivos son muy importantes para los historiadores, pero que para los archiveros es muy importante los historiadores, porque nosotros nos servimos de vosotros para saber cómo funcionan estas instituciones y poder hacer los cuadros de clasificación y poder conocer la legislación y todo. Entonces, que os animo a que hagáis trabajos sobre las instituciones de Cantabria, que nos vais a ser de gran ayuda. Y esto.